¿Revelado? Lo extraordinario que descubrí tras cocinar 3 días para el cumpleaños de mi hijo Pedro se encontraba en la cocina de su pequeño departamento, rodeado de ingredientes y utensilios que se sentían más familiares que cualquier otra cosa en su vida. Cada corte de cebolla, cada pizca de sal, era un eco de las enseñanzas de sus abuelos, quienes habían hecho del arte de la cocina su legado. Pero hoy, esa memoria se entrelazaba con una presión abrumadora. El cumpleaños de su hijo Javier se acercaba, y más que nunca necesitaba demostrar que era un padre digno, que valía la pena. Mientras picaba los jitomates, una oleada de dudas lo asaltó. ¿Podría realmente lograrlo? Los susurros de su suegra, una mujer que siempre había puesto en duda sus habilidades, resonaban en su mente. «No es suficiente, Pedro. Siempre serás solo un cocinero más». Esa frase lo atormentaba, como un eco eterno que le recordaba que había más en juego que solo platos bien presentados. Eran los sueños de su hijo, la creencia de que la magia existía, que los héroes eran de carne y hueso, y en este caso, un padre. La fiesta era un desafío monumental. Pedro había decidido preparar un festín que combinara los sabores de su infancia con los anhelos de un futuro brillante. Pero los nervios lo mantenían al borde. Cada plato que su mente imaginaba aparecía en su mente acompañado de un «¿podré?» que lo desgastaba. Mirar a Javier con ojos llenos de asombro y felicidad era su motivación. Sin embargo, el miedo a decepcionarlo lo consumía. ¿Qué pasaría si su esfuerzo resultaba ser un desastre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche caía lentamente, y así también lo hacía la presión sobre sus hombros. Su corazón palpitaba desbocado, mientras su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. Con cada guiso que cocía, sentía que los aromas despertaban no solo su pasión, sino también todas las inseguridades que había acumulado. ¿Qué pensaría la gente? ¿Sería suficiente para ganar la aprobación de su suegra, que le observaba con una mirada cínica? Las horas se deslizaban como agua entre sus dedos, y 10 platos esperaban a ser presentados. Cuando finalmente las velas estaban listas y el pastel, una obra maestra de su creación, brillaba bajo las luces de la cocina, toda la tensión se concentró en ese momento. Se encontraba en la cima de una montaña, con el peligro de caer si no lograba impresionar. La sonrisa de Javier lo iluminaba, pero el miedo a fracasar se transformaba en una sombra densa. ¿Sería este el instante donde se revelara su verdadero talento, o solo se convertiría en una risa burlona de la vida, como tantas veces antes? La pregunta lo dejó sin aliento, su mente un torbellino de posibilidades. Solo le quedaba un intento. ¿Conseguirá encontrar la magia que tanto anhelaba y demostrar que era más que un simple cocinero? Los primeros aplausos y gritos de felicidad de los niños retumbaron en la sala. Pedro sintió una mezcla de alivio y orgullo. Javier, radiante con su sonrisa de cumpleaños, devoraba un trozo de pastel de chocolate que él mismo había elaborado.
Cada bocado parecía confirmar lo que durante tanto tiempo había dudado. Pero la fiesta aún no había llegado a su clímax. Faltaba el plato principal, su creación más ambiciosa. Pedro miró a su alrededor y notó las miradas de los adultos, con su suegra en particular, observándolo con ceño fruncido. Su evaluación parecía pesadas y cargadas de expectativas. Sintió el nudo en su estómago apretarse de nuevo. Si la entrada principal no impresionaba, todo lo demás perdería valor en la balanza de las críticas. Mientras preparaba sus tandas de parrilla, se vio sumido en una búsqueda frenética de la perfección. Recapituló las recetas que había aprendido y adaptado, posiblemente para cumplir no solo con las expectativas de los demás, sino con las suyas propias. Era un momento de verdad que lo confrontaba con su deseo más profundo: demostrar que era un padre capaz y un chef decente. Pedro repasaba cada receta en su mente hasta que una idea comenzó a tomar forma. Podía fusionar el sabor auténtico de sus abuelos con un toque contemporáneo que Javier, un niño moderno y curioso, podría apreciar. Corte a corte, comenzó a experimentar con los ingredientes, desafiando su propia técnica e intuición. Cada decisión lo acercaba más a su visión. En ese fluir de creatividad, las dudas de su mente comenzaron a desvanecerse, dando paso a una confianza renovada. Así, lo que había iniciado como un acto de validación se transformó en un viaje de redescubrimiento. Con cada trago de aderezo que incorporaba, comprendía que no solo estaba elaborando un platillo, estaba marcando su propio camino en la cocina. El aroma que emergía de la estufa lo embriagaba y lo hacía sentir que estaba comenzando a reclamar su lugar en el mundo, no solo como un padre, sino como un creador auténtico. ¿Quién era él después de todo, sino alguien con el poder de hacer que la comida hablara y contara historias? Fue en ese instante de claro entendimiento que una parte de su inseguridad se disolvió. Con cada reminiscencia del pasado que despertaba en sus platos, estaba creando una conexión con su hijo, un vínculo que iba más allá de la comida. El momento culminante llegó cuando Pedro puso el plato en la mesa. Sus manos temblorosas sostenían la fuente con nerviosismo. Pero al ver a Javier, a quienes los pequeños amigos de él miraban expectantes, el orgullo se fue instaurando, reemplazando las dudas previas. Este era su momento, y su corazón latía fuerte por cada mirada que se cruzaba en la sala. Pero sería suficiente. La llegada de un tiempo que prometía nuevos desafíos se avecinaba. Las reacciones de los demás llenarían su mente de preguntas o quirúrgicamente validarían su transformación. Adentrándose en esta nueva etapa de sí mismo, sintió que cada decisión que había tomado hasta ahora le había acercado a la pieza final del rompecabezas de su vida. Mientras sus ojos se llenaban de expectativas, la pregunta que flotaba en el aire se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo manejaría el eco de sus antiguas inseguridades si el juicio caía nuevamente sobre él? Se dio cuenta de que, más allá de una simple celebración, este era el inicio de una batalla interna que apenas comenzaba a librar. La fiesta avanzaba a pasos acelerados, y el clamor de los niños contrastaba con el murmullo expectante de los adultos. Pedro, de pie junto a la mesa, sintió el peso de las miradas. Incluso bajo la luz cálida y festiva, la presión se hacía palpable, casi opresiva. ¿Cómo podría salir de este ciclo de autocrítica que lo había perseguido tanto tiempo? Mientras observaba a su hijo disfrutar de la celebración, una chispa de determinación encendió su interior.
No quería ser solo el padre que cocinaba. Quería ser un ejemplo para Javier, alguien que se atrevía a desafiar sus propios límites. Se preguntó si en lugar de tratar de agradar a todos, debería concentrarse en complacer a la única persona que realmente importaba en ese momento. Su hijo, esa simple elección, lo llevó a una nueva reflexión, y, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a pensar en lo que podía aprender de esta experiencia. Podía sentir cómo la cocina, con su ritmo y su caótico orden, se había convertido en un refugio, un lugar donde podía ser auténtico. No era solo el arte de cocinar, se trataba de un acto de amor, un hilo que entrelazaba su pasado con el presente, convirtiendo sus inseguridades en algo sólido. Sin embargo, la mirada de su suegra continuaba acechándolo. Recordó comentarios pasados, sus reacciones a sus esfuerzos culinarios. A pesar de todo, esta vez fue diferente. Sintió que no estaba cocinando para obtener su aprobación, sino para cultivar una parte de sí mismo que había estado oculta. Su mente comenzó a delinear un plan. Pretendía compartir con Javier no solo un platillo, sino la historia de su familia, de sus raíces, de quienes habían cocinado antes que él. Esta visión fue como una brújula que reafirmó su propósito. Mientras servía el plato y sonreía al ver a los niños correr ansiosos hacia la comida, Pedro comenzó a cuestionarse cómo podía aprovechar esta experiencia para crecer internamente. No se trataba solo del éxito inmediato. Estaban en juego lecciones más profundas sobre el valor personal y la autoaceptación. Tenía que aprender a aceptar sus fracasos, a verlos como escalones hacia el éxito. Era un camino que requería valentía y disposición para equivocarse en la cocina, en la vida y en la paternidad. En la antesala del resultado final, una revelación le llegó a la mente como un relámpago. Su valor no estaba definido por las opiniones ajenas, sino por su compromiso con su propio proceso. Esa epifanía lo llenó de calma y entusiasmo, y se decidió a enfrentar no solo la responsabilidad de ser padre, sino la del ser humano en su totalidad. Cuando finalmente las risas de niños prorrumpieron en exclamaciones de felicidad al degustar su plato, Pedro sintió que un nuevo capítulo se iniciaba en su vida. La cocina lo había llevado a un lugar de revelación personal, y por primera vez se sintió listo para los juicios que pudieran venir. Las críticas o alabanzas eran irrelevantes si él tenía clara su intención y amor. Sin embargo, el eco de su inseguridad aún resonaba en su mente. Había abierto una puerta que prometía autodescubrimiento, pero también dejó un sentimiento inquietante en el aire. ¿Cómo significaría este viaje para su relación con su suegra, cuyas expectativas parecían más altas que nunca? ¿Podría mantenerse fiel a sí mismo mientras el juicio de los demás se manifestara nuevamente en su vida? Con esos pensamientos girando en su cabeza, Pedro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su camino estaba lleno de posibilidades, pero también de interrogantes. La batalla interna prometía ser más turbulenta de lo que imaginaba, y él estaba listo para enfrentarla, en el escenario de la cocina y fuera de ella. La calma que llegó después de la fiesta pronto se disipó. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Pedro sintió cómo la euforia se transformaba en inquietud. La risa de los niños había resonado en su mente como un eco lejano, pero lo que realmente le inquietaba eran los murmullos en su cabeza. Ahora, con el sabor de la victoria todavía en su paladar, debía decidir si este desafío había cambiado su perspectiva, o si iba a desplomarse
bajo el peso de las expectativas externas. La imagen de su suegra, magnificando cada error y acierto, regresó a su mente con una agudeza abrumadora. Pedro se preguntó, ¿por qué debo validarme a través de ella? Era una lucha interna que nunca había querido reconocer, pero sintió que era el momento de confrontar ese miedo. ¿Cuántas veces había dejado que las opiniones ajenas dictaran su valor como padre y como cocinero? Esa noche, por primera vez, hizo un pacto consigo mismo. Su autocuestionamiento iba a ser parte de su crecimiento, no su destino. A la mañana siguiente, la luz entrante acariciaba la cocina. Decidido a no dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a organizar sus utensilios. En su mente, dos mundos competían: el de la inseguridad, alimentado por los estándares ajenos, y el de la autenticidad, alimentado por el amor hacia su hijo. Pedro decidió invertir su energía en la creación de un nuevo platillo, guiado no solo por la receta, sino también por una historia personal. Sabía que lo que cocinara debía reflejar su esencia. Buscando una conexión más profunda con sus raíces, comenzó a investigar sobre la cocina tradicional de su familia. Las recetas de su abuela, llenas de historia y amor, gritaron su nombre. Cada ingrediente traía consigo el peso de un legado olvidado. La idea de enaltecer la historia familiar mientras cocinaba lo llenó de valor. Sería un homenaje a su pasado y un regalo para Javier. Pero Pedro se percató de que al hacerlo, también debía enfrentar otra verdad: su relación con las expectativas de su suegra y su inevitable juicio. La próxima semana se avecinaba el almuerzo familiar, y mientras preparaba su platillo, la duda comenzaba a asomarse. ¿Cómo se sentiría al presentar su obra ante su suegra? Esa figura imponente podía desbaratar su confianza en un instante. La presión se alzaba, y aunque luchaba por mantener la fe en sí mismo, las palabras de su suegra resonaban en su memoria. La posibilidad de recibir críticas no era solo un miedo, era un reto que, de superarlo, podría transformarse en una victoria personal. La noche previa al almuerzo, a solas en la cocina, Pedro se asomó a sus sentimientos más íntimos. Necesitaba un nuevo enfoque, no solo para cocinar, sino también para lidiar con la percepción ajena. Se prometió no formar parte del espectáculo interactivo que su suegra había cultivado en su mente. En lugar de tratar de agradar, debía inducirla a valorar los esfuerzos genuinos, demostrar que la autenticidad siempre prevalece sobre la perfección encantada. Cuando finalmente llegó el día, Pedro enfrentó la mesa, ahora adornada no solo por el platillo que había preparado, sino también por la historia que lo acompañaba. La calidez de su hijo y la expectación del resto de la familia parecieron iluminar el aire. Su pulso se aceleró, no solo por los nervios, sino por la determinación de mantenerse fiel a sí mismo y a la historia que estaba por compartir. El momento de la verdad estaba a la vista, y aunque la ansiedad era palpable, había en él una certeza naciente. Su valor no se medía por las paladas de su suegra, sino por el coraje que había mostrado al desafiar sus propios límites. Pero al mirar alrededor, una nueva inquietud surgió. ¿Qué pasaría si la crítica se materializaba de manera violenta? El verdadero reto apenas comenzaba, y el eco de una batalla aún no librada resuena en su mente. La primera cucharada del nuevo platillo hizo eco en la mente de Pedro, como el tamborileo de un corazón ansioso. Servidos con cuidado, los ingredientes se entrelazaban en una representación palpitante de su historia familiar y de ella, su abuela,
quien había pintado su vida a través de sabores. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la red de posibles críticas. Cada rayo de luz que atravesaba la ventana de la cocina aludía a la posibilidad de que el juicio ajeno eclipsara su victoria personal. El almuerzo, una reunión de risas y comentarios pintorescos, se convirtió en el escenario de su lucha. Las miradas de respeto de algunos, mezcladas con la indiscutible crítica del rostro de su suegra, se convirtieron en un espejo distorsionado de su inseguridad. Pedro comenzó a analizar no sólo la calidad de su preparación, sino cada gesto de desaprobación que podría surgir en respuesta. Su mente incesante tamborileaba con interacciones sociales que evaluaban su valor como hombre y cocinero. Era claro que más allá del platillo había una batalla que iba más allá del arroz y los condimentos. Se trataba de un espectáculo sobre su identidad. Cuando su suegra tomó el primer bocado, el silencio se adueñó del entorno. Toda la familia contenía la respiración, y Pedro sintió que el tiempo se estiraba entre cada segundo. Tenía que enfrentar su propia narrativa, no sólo la que los demás construían a su alrededor. Por un momento, el sabor brotó inyectado por la esencia de su historia. Decidido a transformar su nerviosismo en valor, y mientras su suegra masticaba, Pedro se sintió impulsado a explicar el significado de cada sabor, la huella de su abuela, impregnada en cada ingrediente. Habló de la vida, de la perseverancia, de las memorias que habían formado su ser, mientras sentía los ojos de su hijo sobre él, admirándolo. La mirada de su suegra se aflojó momentáneamente, como si la barrera de juicio se agrietara. Sin embargo, pronto la calma se vio despejada por una crítica incisiva, un comentario que cayó como una piedra en el agua. «El arroz no está al punto. No sirve». En ese instante, Pedro sintió el peso del mundo. El pánico y la angustia se apoderaron de él. Pero antes de que sus pensamientos se oscurecieran, decidió que la valoración que otros hacían de él no podía definirlo. Enfrentando la crítica, Pedro tomó aire y con serena determinación expresó: «No eres tú quien cocina mi historia». Planteó su defensa, no sólo del platillo, sino de su viaje emocional, finalmente poniendo en contexto su esfuerzo. La tensión aumentó. Su voz resonaba en la mesa como un grito silencioso de afirmación. Esa lucha interna llevaba consigo una carga que había llevado por años, y ahora podía liberarla. Elegía dar valor a su propia interpretación de un hombre que cocinaba con amor. Ahora, ante la mirada de asombro de sus seres queridos, incluido Javier, Pedro experimentó una revelación. A raíz de esta confrontación, su deseo de ser escuchado y respetado se intensificó. Había comenzado a burguesar sobre las imposiciones ajenas y había decidido que su voz, su esfuerzo y su entendido iban a ser lo que realmente ocuparía un espacio en la mesa. Sin embargo, la inquietud de las palabras, aún sin pronunciar, seguía persiguiéndolo. ¿Qué pasaría si esa experiencia la había transformado? Pero las viejas dudas regresaban. La balanza de su autovaloración pendía entre lo conocido y lo nuevo, mientras su mente continuaba la lucha por deshacerse de la influencia de su suegra. La tarde se desvanecía, pero en el horizonte esperarían más desafíos y quizás la llegada de una fe renovada en su propio camino. Pedro sabía que este primer asalto no era el final, solo el preludio de una serie de confrontaciones que se desharían en palabras. Pero ahora, alimentado por la autenticidad de su ser, estaba decidido a luchar. Sin embargo, una nueva preocupación brotaba en su mente. ¿Sería suficiente haber defendido su historia,
o tendría que confrontar a su suegra nuevamente, esta vez en una batalla aún más crucial. El eco de su declaración resonó en la sala, pero Pedro no podía permitirse el lujo de quedarse atrapado en la agitación de la confrontación. Era un momento decisivo. Cada mirada en su dirección era un recordatorio de que su lucha apenas comenzaba. Se retiró al pequeño rincón de la cocina, donde los aromas aún danzaban en el aire, y se permitió una breve pausa, una oportunidad para revalorar sus sentimientos mientras la cena continuaba. Contemplar lo ocurrido había desencadenado pensamientos profundos. Se dio cuenta de que esta lucha no era solo con su suegra, sino con las sombras de su propia inseguridad. La necesidad de validación era un peso que había llevado demasiado tiempo. La imagen de su abuela, con su sabiduría y amor por la cocina, lo invadió. Si había algo que ella le había enseñado, era que la autenticidad no podía ser eclipsada por la opinión de los demás. Decidir enfrentarse a su suegra lo había transformado en una figura más intocable en su propia narrativa. Ya no solo era un cocinero que servía comida, había emergido como un narrador de su historia, su propia historia. Buscando una razón para seguir, Pedro tomó una decisión. Se inscribiría en un curso de cocina profesional, no solo para perfeccionar sus habilidades, sino para empoderarse a sí mismo, para aprender a validar su propia esencia sin depender del juicio ajeno. Era un paso hacia la transformación, una forma de reclamar su voz en el mundo culinario. La idea lo llenó de emoción y miedo en igual medida. Estaría listo para enfrentar críticos más severos que su suegra. Pero inmediatamente se recordó que lo que realmente le importaba era su crecimiento y el deseo de brindarle a su hijo lo mejor de sí. Comenzar con un nuevo reto profesional representaba un acto de valentía que siempre había postergado. Había cosas que necesitaba aprender, sabores que quería explorar y técnicas que deseaba dominar. Cada día, durante semanas, Pedro aprovechó cada instante libre para explorar recetas nuevas, combinaciones audaces entre ingredientes que parecía que nunca se atrevería a probar antes. La cocina se convirtió en su laboratorio personal, y cada plato un ensayo de sus aspiraciones. Las inseguridades a menudo se colaban en sus pensamientos, murmullando duda, pero en lugar de ceder, las utilizaba como combustible. Miraba a su hijo jugar en la sala, y pensaba en cómo sus elecciones impactarían su crecimiento y percepción de la vida. Una noche, mientras practicaba una nueva receta en la que combinaba sabores de su infancia con toques modernos, recibió un mensaje inesperado de su suegra. La idea de responder le generó ansiedad, pero aún así se sentó y escribió: «Gracias por tu sinceridad. Aún estoy aprendiendo a degustar tus platillos. Prometo ser más comprensiva en el futuro». Esa simple declaración fue como un rayo de esperanza. Tal vez no solo estaba cambiando él, sino que las dinámicas familiares también estaban comenzando a transformarse, tal y como él deseaba. La mezcla de emociones se convirtió en un nuevo camino de autodescubrimiento. ¿Sería suficiente esta pequeña victoria? Con el nuevo curso a la vista, Pedro se sintió más fuerte, como si hubiera marcado un punto de inflexión. Sin embargo, en el fondo, una pregunta retumbaba. ¿Sería capaz de sostener este nuevo yo frente a la presión creciente de las expectativas familiares? Mientras se reclinaba en la silla, mirando la mesa repleta de ingredientes para su próximo experimento culinario, Pedro sabía que debía persistir. Este enfoque renovado por la cocina
no solo era una forma de encontrar su voz, sino de dirigirse a un lugar más profundo dentro de sí mismo. Pero en su mente, la inquietante figura de su suegra aún podía presentar un nuevo desafío. ¿Era el verdadero examen personal ese curso de cocina o lo que vendría después? La próxima comida familiar prometía ser tanto el escenario de su crecimiento como una prueba de fuego para todo lo aprendido. El primer día de clases llegó como un estallido. Pedro se preparó meticulosamente. Elegía con esmero su uniforme y pensaba en la primera impresión que daría. Al llegar, la energía en la escuela de cocina era palpable, un crisol de sueños y pasiones desbordadas. Cada rincón olía a hierbas frescas y pan recién horneado, un ambiente que prometía abrir nuevas puertas. El instructor, un chef renombrado con un currículum que asustaba, irrumpió en el aula. Desde el primer momento, Pedro quedó cautivado por su autoridad y su manera de descomponer la cocina en elementos simples. Cada palabra era un desafío, cada técnica una invitación. Pedro sentía cómo su corazón latía en sincronía con cada enseñanza. Sin embargo, las dudas nunca estaban muy lejos. La imagen de su suegra y los comentarios despectivos se asomaban en su mente como sombras acechantes. Durante la primera semana, los ejercicios eran intensos. Tenía que enfrentarse a su propia incapacidad para el manejo del cuchillo, una herramienta que había utilizado casi a ciegas en su cocina de casa. El chef le exigió máxima precisión y rapidez, lo que desató la ansiedad en cada corte. Sin embargo, en lugar de rendirse, Pedro comenzó a ver esto como una oportunidad. Cada corte limpio representaba una victoria sobre sus miedos. Con cada clase su confianza crecía, pero también lo hacía la presión. Observaba a sus compañeros brillar, algunos con experiencias previas en cocina profesional, y no pudo evitar compararse. La inseguridad lo asaltaba de nuevo. Pero en esos momentos de duda, su motivación regresaba a su hijo. Era el motor que lo impulsaba a avanzar, a dedicarse a estar en el presente, a perpetuar su legado familiar a través de la cocina. Cuando llegó el segundo día de la segunda semana, Pedro presentó su primer plato, un risotto que había sido un homenaje a las recetas de su abuela. A pesar de los nervios, el plato fue recibido con aplausos entre sus compañeros. La sensación de orgullo fue abrumadora, como si cada elogio disolviera un poco de la inseguridad que tanto lo había acosado. Sin embargo, el chef, implacable, destacó la necesidad de perfeccionar la técnica, de entender más allá del sabor. Era ahí donde Pedro tomó una lección crucial. La cocina era un viaje constante. A medida que se adentraba en el curso, los mensajes de su suegra seguían resonando tanto en su mente como en su corazón. Le gustaría su nuevo enfoque en la cocina. Pensarlo lo llevaba a una confrontación interna. Su deseo de validación aún competía con su nuevo sentido de autoafirmación. Fue durante la tercera semana que se le presentó la oportunidad perfecta. El curso culminaría con una cena de gala, donde cada alumno sería responsable de un plato principal que se serviría a un grupo de críticos y profesionales del sector. La presión se intensificó. Pedro decidió que su plato sería un tributo a su familia. Pasó horas experimentando y ajustando cada ingrediente, determinado a hacer de esta cena una celebración de él mismo, de su proceso y de sus raíces. Sin embargo, en ese entorno de alta exigencia, una pregunta lo acechaba. ¿Habría llegado a entender verdaderamente su pasión, o simplemente estaba tratando de impresionar a los demás?
Mientras organizaba su bancada, visualizó a su hijo entre los comensales. Visualizó a su suegra, con su mirada crítica, ignota en la sala. El momento lo haría aún más vulnerable, pero también era una oportunidad. Era el instante de demostrar que no solo había aprendido sobre sabores y técnicas, sino que había comenzado a construir su identidad a través de cada acción y cada plato. La noche se acercaba, y con ella una revelación inevitable. Pedro sintió que se encontraba al borde de un abismo donde el miedo podía convertirse en fortaleza, donde lo que había aprendido se pondría a prueba no solo en la cocina, sino en su vida misma. ¿Estaba realmente preparado para esta confrontación? ¿Sería capaz de entregar su verdadera esencia sin temor al juicio? Aquella cena prometía ser un punto crucial. En el fondo, sabía que todo lo que había aprendido en esos días de cocina no solo representaba un paso profesional, sino una evolución de su ser. La incertidumbre lo envolvía, pero también lo emocionaba. Y en ese primer plato, la esencia de su viaje estaba a punto de revelarse. Lograría, al fin, aceptar su autenticidad y transformarla en su mayor fortaleza. La cena de gala se alzaba ante él como un destino inevitable. Con cada día que pasaba, la presión manifestaba su presencia en la cocina, en cada rincón, en cada conversación. Pedro respiraba hondo, intentando calmar el torrente de emociones que lo invadía. La idea de servir su creación a un grupo de críticos, a expertos que con un solo bocado podían desmantelar su esfuerzo, lo ponía en una posición vulnerable. Mientras preparaba su bancada, cada utensilio parecían susurrar su propia historia. El cuchillo, en particular, se había convertido en un aliado estratégico. Su manejo, antes impreciso, ahora respondía a una coreografía meticulosa que él había ensayado innumerables veces en las últimas semanas. Pedro se dio cuenta de que cada corte y cada técnica eran reflejos de su transformación, de cómo había aprendido a despojarse de sus miedos, aunque los ecos de las inseguridades aún reverberaran en su mente. Esa noche, el plato que había creado representaba algo más que una combinación de ingredientes. Era un viaje de autoconocimiento. Se trataba de su historia, de su familia, de lo que había heredado y lo que él deseaba dejar como legado. Pero la voz de su suegra volvía a susurrar en el fondo. ¿Quién se cree que es? ¿Cocinero, acaso? Esa pregunta lo golpeaba con cada recordatorio de la cena. Era como una mochila pesada que había estado cargando. Tenía que liberarse. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que la hora se acercaba. Con una resolución que aún no había sentido del todo, comenzó a preparar su plato. La mezcla de tradición y técnica fluía en sus manos, y de repente, la ansiedad dio paso a una concentración casi meditativa. Este era su momento, y era fundamental que todo el mundo pudiera ver el brillo que había empezado a vislumbrar en su propio reflejo. Las luces del evento se encendieron, los murmullos comenzaron a llenar el aire, y un escalofrío de emoción le recorrió el cuerpo. En el camino hacia la cocina, su mente oscilaba entre la duda y la determinación. Si iba a ser juzgado, que lo hicieran con lo mejor de él. Al menos, pensó, tendría la satisfacción de haber sido fiel a su búsqueda personal. Mientras los primeros platos se servían, el ambiente vibraba con críticas, admiraciones y un aluvión de paladares exigentes. Cada cucharada que degustaba el jurado era un fragmento de su vida, una mezcla de sentimientos que no se podía evitar. La primera evaluación llegó, y con ella su pulso se aceleró. Se trataba de su arriesgado intento,
su elección de sabores que hablaban de su abuela, de la mesa familiar, ese sitio que había remedado en su cocina. El chef del curso pasó junto a él y en un momento se detuvo. Lo miró de una manera que Pedro interpretó como una evaluación personal y profesional. Un desafío oculto en sus ojos. «Recuerda, Pedro», dijo con voz firme, «tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Deja que esto sea un reflejo de lo que eres». La afirmación resonó profundamente en su interior. Pedro se planteó por un instante si podría realmente permitir que su cocina fuera una extensión de su ser. Mientras el sonido de los cuchillos y tenedores resonaba a su alrededor, se dio cuenta de que vivir para otros no era su única opción. Era el momento de mostrar que había recorrido un camino que estaba listo para ser validado. Fue entonces que la sala se llenó de aplausos. Su plato había sido entregado y el jurado no tardó en dar sus comentarios. La validación que había buscado, desde la mirada crítica de su suegra hasta la aprobación de sus compañeros, se materializaba en la respuesta del público. Sin embargo, en el fondo, Pedro sabía que la meta era más íntima y personal de lo que había imaginado. El plato se convirtió en un símbolo de su propio viaje. Cada bocado un paso hacia el entendimiento de su identidad. Y, mientras la noche continuaba, se dio cuenta de que había dado un paso más hacia la aceptación de su camino. Pero justo cuando pensó que todo estaba encaminado, otro pensamiento lo asaltó. ¿Y si este momento dio paso a decisiones aún más difíciles? Decisiones que pondrían a prueba su resiliencia y su deseo de ser auténtico. La cena traía consigo nuevos retos, y Pedro sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La pregunta se apoderó de su mente. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? ¿Los juicios y las expectativas que aún no se habían revelado? En el fondo de su corazón, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Estaba listo para seguir cocinando su propia vida, sirviendo cada plato con su esencia. El aplauso se convirtió en un eco distante mientras Pedro, aturdido por la mezcla de emociones, se retiraba a la cocina. Las luces resplandecientes de la gala dieron paso a un espacio más íntimo, donde el fragor de la celebración disminuía en contraste con la soledad de sus pensamientos. En un rincón oscuro se permitió un momento de reflexión, pero pronto fue interrumpido por la aparición del chef, quien había estado observando desde la distancia. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su mirada dirigida a los utensilios que Pedro había dejado a un lado. «Confundido», respondió Pedro. «Me he preguntado si esto es realmente lo que quiero hacer». La voz de la duda aún resonaba en su mente, y el peso de la noche parecía más pesado bajo el aislamiento de sus propias reflexiones. Es natural tener dudas. La cocina no es solo un arte, es un reflejo de quién eres. Si no te representas a ti mismo, tus platos nunca serán excepcionales. La tranquilidad en la voz del chef contenía una verdad que Pedro nunca había considerado con claridad. En su búsqueda por la validación externa, había olvidado el valor de su voz interna. «Pero tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno», admitió, cada palabra un susurro de vulnerabilidad. ¿Qué es lo suficientemente bueno para ti? Olvídate de los juicios ajenos y concéntrate en lo que deseas transmitir. Cada plato tiene una historia que contar, y solo tú conoces la tuya. La sinceridad del chef tocó una fibra sensible dentro de él. En un instante, la cocina se transformó en un campo de batalla entre los deseos de su corazón y la voz desalentadora de su criticada. Motivado por esa conversación, Pedro decidió experimentar con nuevos sabores y técnicas.
Durante los días siguientes, se sumergió en su cocina con un fervor renovado. No solo estaba cocinando, estaba redescubriéndose. Cada comida no era solo un ejercicio, sino un ritual de entrega a su propia autenticidad. La elección de ingredientes se volvió una manifestación de su propia historia, un toque de los sabores de su niñez, una infusión de sus sueños de futuro. Con cada preparación, la indecisión se transformaba en convicción. La cocina se convirtió en su refugio, un espacio de sanación donde el flujo del tiempo parecía desvanecerse. Sin embargo, los días también pasaron con un sentido de urgencia. Acercándose el cumpleaños de su hijo, comenzó a planear una celebración que no solo deleitaría a los invitados, sino que también lo representara a él. Era un desafío que lo obligaba a mirar no solo hacia adentro, sino hacia el futuro. Imaginó un platillo que representara no solo la festividad, sino la unión familiar. Pensó en sus ingredientes, en la presentación, en la manera en que su hijo vería la obra culminada. Pero también sintió la presión. Las palabras de su suegra resurgieron en su mente. ¿Era realmente un cocinero? La duda volvió a infiltrarse, arrastrando consigo el miedo a ser juzgado no solo por otros, sino, más crucialmente, por él mismo. Con cada paso que daba, el camino se complicaba, y la reflexión lo llevaba a cuestionar su deseo de ser un cocinero reconocido. ¿Era este un camino que estaba dispuesto a recorrer? ¿Por qué le importaba tanto la percepción ajena y menos su propia satisfacción? Así, decidió que el cumpleaños sería más que una simple festividad. Sería un acto de liberación, un grito en el silencio, un principio. La fragilidad de sus emociones se transformó en determinación, y mientras se preparaba para la celebración, se planteó un nuevo reto. ¿Y si la cocina era su forma de conectarse con aquellos a quienes amaba, pero también de creer nuevamente en sí mismo? La noche del cumpleaños se acercaba, y con ella la gran revelación. Sería una oportunidad para mostrar su esencia, pero también un paso hacia un desafío mayor. Su mente se agitaba con la anticipación de lo que vendría. ¿Podría finalmente enfrentarse a los fantasmas del miedo y la inseguridad que lo habían perseguido por tanto tiempo? La pregunta pendía en el aire. Ante la mirada de sus seres queridos y con todos los críticos a la vista, ¿sería capaz de romper las cadenas que lo mantenían atado a sus dudas, o se perdería en las sombras de la mediocridad? La respuesta era más crítica que nunca, y el momento para revelarlo se acercaba inexorablemente. La mañana del cumpleaños de Javier amaneció radiante, como si el universo estuviera predispuesto a acompañar a Pedro en su jornada de autodescubrimiento. El ajetreo en la cocina era un torbellino de emociones y aromas bien conocidos. La mezcla de esperanza y ansiedad se entrelazaba mientras preparaba la comida que había soñado servir en esta celebración tan especial. Cada ingrediente que cortaba o sazonaba era como una afirmación de su autenticidad, un tributo a su viaje personal y a la relación con su hijo. Con cada paso, Pedro sentía que estaba no solo cocinando, sino reescribiendo la narrativa de su vida. Había decidido que su plato principal sería un homenaje a su abuela, pero, más aún, un reflejo de la conexión que deseaba establecer con Javier. Experimentaría con flores de calabaza rellenas de ricota, una fusión de la tradición familiar que revivía memorias y sabores. Todo esto adornado con una salsa de jitomate casera que llevaba años perfeccionando. Mientras la comida se cocinaba, Pedro se detuvo un momento para observar a Javier jugar en el patio. La risa de su hijo resonaba con alegría, y esa felicidad
le dio una inyección instantánea de confianza. «Hoy no se trata de demostrar nada a nadie más que a ti mismo», pensó, recordando las palabras del chef acerca de la autenticidad. Había dejado atrás el miedo a los juicios ajenos y había encontrado su voz en el arte culinario. La fiesta comenzó y Pedro se sintió inundado por la energía de los niños y la calidez de los adultos. Sin embargo, la figura conocida de su suegra se destacó en la multitud. Su mirada, a menudo crítica, era un recordatorio de las inseguridades que lo habían perseguido. Pero esta vez, Pedro decidió no dejar que esas dudas lo desbordaran. Se enfocaría en la risa y la alegría de los pequeños, en la felicidad de ver a su hijo disfrutar de cada instante. El momento culminante llegó cuando Pedro presentó su plato estrella. Con manos temblorosas pero seguras, colocó las flores de calabaza en el centro de la mesa. La presión era palpable, y por un instante, una ansiedad familiar proyectó sombras en su mente. ¿Qué dirán? ¿Les gustará? Sin embargo, al mirar a Javier, sintió que el verdadero éxito no radicaba en las opiniones, sino en el amor y el esfuerzo que había impregnado en cada bocado. Cuando la comida fue servida, el silencio inicial se transformó rápidamente en murmullos de aprobación y exclamaciones. La expresión de sus amigos y familiares, mezclada con la risa contagiosa de Javier, era la confirmación de que había logrado lo que había buscado: conexión, amor y reconocimiento propio. Cada sonrisa entre los comensales lo afirmaba y le otorgaba validez a su travesía personal. Poco después, su suegra tomó un bocado y la tensión en el aire se hizo palpable. Sin embargo, en lugar de la crítica temida, ella quedó intrigada. «No está mal, Pedro. Parece que realmente has encontrado tu camino», murmuró, y aunque su tono no era completamente cálido, era una señal de que algo había cambiado. Pedro sintió que la carga de su búsqueda personal se aligeraba. Era un paso adelante hacia la aceptación que tanto anhelaba. El día se transformó en una celebración de amor y reconocimiento. Las risas se mezclaban en el aire, mientras la energía festiva giraba a su alrededor. Pedro, en medio de la alegría de su entorno, se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre la cocina, sino sobre aprender a confiar en sí mismo, sobre asumir con valentía su papel como hombre y padre. El eco de sus inseguridades comenzó a desvanecerse. Con el último bocado del pastel, una oleada de satisfacción lo envolvió. No solo había cocinado un platillo, había tejido historias, revivido memorias y construido un puente sólido hacia su hijo. Pedro comprendió que este viaje no terminaba aquí. Era solo el comienzo de una nueva etapa donde se atrevía a ser auténtico. Mientras los niños corrían sobre el césped y la música vibraba en el aire, Pedro sonrió con confianza. La cocina había sido solo el medio. El verdadero triunfo había sido reconectar con lo que realmente era: un padre fuerte, dedicado y dispuesto a enfrentar cualquier desafío. La magia que había buscado por tanto tiempo no radicaba en impresionar a otros, sino en encontrar su propio valor y legado. Este era su momento definitivo, su conclusión satisfactoria. La presión se había convertido en pasión y el miedo en fortaleza. Con el corazón pleno, Pedro dio un paso hacia adelante, sintiendo una paz interna que nunca antes había conocido. Al mirar a Javier disfrutar de su cumpleaños, supo que había logrado más que un platillo. Había cultivado una vida llena de amor, autenticidad y un compromiso inquebrantable con su esencia. Era un nuevo comienzo,
el inicio de un camino hacia la realización personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia épica con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de seguir este camino juntos.